¿Es posible tener una relación con el ser amado aún después de la muerte? Muy buenas tardes, colegas. Te saluda Carla Cabrera. Y te saludo también tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda. El día de hoy para platicar acerca de este artículo fantástico de Michael White, decir de nuevo hola, que tiene precisamente la intención terapéutica de restablecer la relación que tenemos con las personas que desafortunadamente fallecieron y que en determinadas disciplinas, por ejemplo, se le llama a este tipo de aflicción como aflicción demorada, duelo patológico, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a compartirles un proceso que es realmente puntual con respecto a cómo trabajar con este tipo de casos. Lo primero que queremos compartir con ustedes es que la terapia narrativa va a privilegiar mucho la experiencia de cada individuo. Es decir, no todas las personas que perdemos a alguien cercano lo experimentamos de la misma manera. Y a raíz de ese punto, entonces, no todas las personas requieren un tratamiento psicológico cuando se afronta una pérdida. El día de hoy, pues vamos a hablar de las personas que sí requieren un tratamiento ante alguna pérdida o como le llaman comúnmente ante algún duelo. Y lo que vamos a intentar hacer es privilegiar cómo las personas están experimentando ese acontecimiento en sus vidas. Desde la perspectiva de la terapia narrativa y sobre todo también desde la perspectiva del constructivismo radical, que nos parece que es una base teórica muy fuerte de la terapia narrativa, podemos decir que, precisamente como tú lo mencionabas hace rato, que cada persona experimenta de manera distinta la pérdida de una persona, de un ser querido. Y bueno, también es muy importante recalcar que únicamente trabajamos con personas que realmente creen que a partir de este evento requieren de la terapia. Y también algo muy importante, aunque una persona esté experimentando una pérdida, un duelo, no todas lo van ¿cómo se dice? Como a vivenciar de la misma manera. Es decir, no tienen que atravesar por una serie de etapas preestablecidas, puesto que las experiencias son infinitas como lo somos los seres humanos. Qué bueno que mencionas esto, ¿no? Porque el procedimiento del que nosotros vamos a hablar es un procedimiento, como digamos, nativo de la terapia narrativa que se utiliza prácticamente en todos los procesos que se atienden con este tipo de modelo terapéutico. Más allá como de pretender que las personas atraviesen por ciertas etapas, nosotros pretendemos primero, por ejemplo, el hecho de empaparnos de la experiencia del usuario, de los usuarios, en este caso vamos a trabajar con una familia en primera instancia, que sufrieron de una pérdida. Y a este procedimiento, a esta parte del procedimiento le vamos a llamar de construcción del problema. Y en segundo lugar, vamos a trabajar con otro procedimiento que se llama de construcción de los logros aislados, que tiene precisamente la intención de reincorporar a la persona que falleció de una forma distinta a las vidas de quien todavía están, pues digamos, en este mundo. Vamos a hablar en primer lugar de algo que también marca la terapia narrativa, que se llama una historia saturada del problema, que es habitualmente como nos llegan los consultantes ante algún acontecimiento de duelo. Nos hablan de lo doloroso que es para ellos esta pérdida, extrañan al ser perdido, Sobre todo la presencia física, ¿no? sí, claro. Y a eso decía Michael White que es una historia dominante, que las personas se cuentan esta historia en sus mentes durante algún tiempo y hace que de pronto, déjenme llamarle así, que de pronto se atasquen en esa historia que está en su mente. Mm, Que él hace una crítica muy importante al tipo de modelos normativos que dicen ya suéltalo, déjalo ir, déjalo descansar, olvídalo, etcétera, etcétera. Y bueno, por el contrario, vamos a ver que hay otro tipo de procedimientos que a nosotros nos han resultado mucho más útiles que los procedimientos normativos. A mí me gusta mucho Michael White porque en vez de restringir y de decirle a los consultantes, ya supéralo, lo que él hace es
decir de nuevo hola. ¿Qué significa esto? Crear una nueva interacción de las personas que se quedan en vida con la persona que se fue. Es como dar un paso nuevo a una interacción novedosa entre estas personas y el ser amado que ya no está. Y a este paso, por ejemplo, White llamaría, como en las palabras que estás mencionando tú, lo llamaría como una historia alternativa y se trata precisamente de reintegrar a las personas que ya fallecieron a nuestras vidas. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a ir al caso en concreto, ¿no? Trabajando primero con una familia y posteriormente les vamos a ofrecer un caso con una persona, con un paciente individual y van a ver que el procedimiento es exactamente el mismo, de construcción del problema, de construcción de los logros aislados. Muy bien, entonces vamos a tener aquí una familia. Esta familia te dice, psicólogo Jorge, que vienen a sesión porque han perdido recientemente al padre, al esposo, Al ¿no? padre de... Y que todos están pues muy tristes por esta pérdida, que no han logrado superarlo. Ya eh, Llevamos, ¿no? llevamos casi 6 meses, poco más de 6 meses de que mi esposo se ha ido, te va a decir aquí la mamá. Y los tres estamos profundamente tristes. Ok, de entrada, lo primero que yo voy a hacer es traer en mi mente aquí al papá, ¿no? Lo necesito tener aquí en mi mente. Entonces voy a hacerle una pregunta a los niños, voy a empezar a deconstruir el problema o a deconstruir la pérdida. Le voy a preguntar a los niños que son Hilda de 15 y Hugo de 10. Les voy a preguntar, ¿ustedes cómo escuchan? Que su mamá dice que toda la familia está muy triste porque papá desafortunadamente falleció hace 6 meses. El chico te va a contestar, yo estoy muy triste, extraño mucho a mi papá, extraño las cosas que hacía con él, y bueno, pues también he visto que mi hermana y mi mamá están muy tristes. Ujú. ¿Y tú, Hilda, cómo escuchas lo que tu hermano y tu mamá dicen acerca de que la familia está triste porque papá ya no está con ustedes? Ya no está. Ella va a decir, yo extraño mucho a mi papá, pero también extraño a mi hermano y a mi mamá porque se han encerrado mucho en sus actividades. Mi mamá llega del trabajo y se mete a su recámara y llora, y mi hermano se encierra en su recámara también. Ujú. Entonces, bueno, lo que yo estoy entendiendo aquí, voy a seguir conversando con la familia, es que ustedes extrañan mucho. ¿Cómo se llamaba él? Se llamaba Pedro. O que ustedes extrañan mucho a Pedro, tu papá, tu esposo. Sí, mi esposo Y era quiero que me cuenten, voy a empezar a construir el problema, y como muy bien hace rato lo dijiste, Carla, esta es una etapa de la entrevista que es una etapa saturada del problema. del problema, ¿no? Y que quizás también pueda ser una etapa de recuerdo con respecto a lo que las personas extrañan acerca en este caso de Pedro, ¿no? Entonces le voy a preguntar le voy a preguntar a la mamá, le voy a preguntar cuéntame un poco acerca de qué es lo que extrañas de tu esposo. Yo extraño su presencia, él era una persona muy alegre todo el tiempo, muy buen esposo, muy buen padre. Fue una muerte muy repentina, él murió en un accidente automovilístico y por supuesto muy inesperada. Ujú, Extraño mucho su presencia, su risa, su forma de ser, que siempre sonreía, todo eso extraño, psicólogo. ujú. ¿Y ustedes dos, Hugo e Hilda, qué extrañan de su papá? Hugo va a decir, yo extraño que mi papá era muy divertido, todos los fines de semana nos íbamos a jugar fútbol, los sábados, que era el día libre de mi papá y yo no tenía clases, nos íbamos De jugar fútbol. sí, a jugar fútbol. Ujú. Y tú, Hilda, déjenme, lo que yo quiero hacer con ustedes en este momento de la entrevista es conocer un poquito a Pedro. Y quiero que me hagan favor como de hacerme parte de esta experiencia, que me sigan haciendo parte de esta experiencia. Hilda, ¿y tú? Yo extraño mucho de mi papá que a pesar de que era hombre, me entendía muy bien mis cosas de chicas. Le podía contar cualquier cosa. Ujú. Ok, entonces entiendo que, o sea, que Pedro era o es una persona muy significativa en la vida. Esta etapa de la entrevista, ¿como cuánto tiempo debe durar? ¿Unos 20 minutos, 25 minutos? Sí, Y una claro. vez que yo tengo realmente Un pleno conocimiento, ¿no? De cómo están vivenciando ellos. esta aflicción Ajá. Y también nos da chance de conocer a a la la persona persona, ¿no? digamos, como que ya no está físicamente, diría Michael White. Si ustedes se fijan, todo
esta parte de la entrevista va en función de cómo la familia o de cómo la persona que se quedó mira a la persona que se fue, Ujú, ¿cierto? claro. Eso es, digamos, como una primera forma de comenzar la entrevista. Ahora voy a hacerle un ofrecimiento a la familia, que está muy esclarecido en el artículo de Decir de nuevo hola, del libro de Guías para una terapia familiar sistémica de Michael White, y les voy a hacer un ofrecimiento. Y le voy a decir a la familia que les agradezco mucho que me hayan compartido el recuerdo que tienen de Pedro, que me hayan dejado conocerlo. Siento que él también forma parte en este momento como de mi experiencia y de mi vida aquí en este contexto terapéutico. Y entonces déjenme preguntarles si a ustedes les parecería interesante empezar a platicar de la idea porque yo veo que ustedes ya le han dicho, por demasiado tiempo le han dicho adiós o se han querido despedir de él. ¿Qué les parece si en este momento de la sesión empezamos a decirle hola de nuevo? Es un momento bien crítico, ¿no? Sí. Porque la familia se saca de onda y dice, ¿cómo? ¿Hola? ¿Otra vez? Ujú. Y también en esta primera parte yo quiero decir que, por supuesto, estos 20 o 25 minutos son momentos muy emotivos, Ujú, porque la remembranza de los momentos que pasaron con este ser que ya no está, pues otra vez vienen a colación. Son momentos también muy íntimos con el terapeuta, porque obviamente tenemos enfrente a personas que están sintiendo dolor, ¿no? ujú. Entonces, esta historia saturada del problema también le da chance a a la familia, en este caso, de hablar de su dolor, de pues, Desahogarse, por decirlo así, ajá, ¿no? ajá, y de priorizar su experiencia dolorosa, que finalmente es algo Ok. a lo que vienen a la terapia. Aquí lo que tú me haces pensar es que toda esta parte de la entrevista, antes de hacer el ofrecimiento de decir de nuevo hola, tiene dos puntos importantísimos. El primero es que hay que escuchar de manera franca la experiencia de la familia o de la persona, sin juicios, sin interpretaciones, sin connotaciones negativas, por supuesto. Y número dos, nos parece que el transcurso de la entrevista no puede quedarse únicamente en el desahogo. Tú tienes que intervenir como terapeuta. Y una forma muy importante de intervenir precisamente es la que propone Michael White con respecto de cambiar la dirección de la conversación, porque toda la primera parte de la conversación gira en este sentido, ¿no? De cómo ellos veían a la persona que ya no está. La metáfora de decir hola precisamente se basa en alternar esta mirada de la conversación y entonces ahora él, la persona que ya no está, que en este caso es Pedro, es quien va a, digamos, como a tomar la parte fundamental del diálogo, ¿no? Hablándonos de cómo él los veía a ellos. Entonces, una vez que la familia me aceptó esta metáfora, vamos a continuar con la entrevista. Esta parte del ofrecimiento habitualmente como que da muchos ánimos a la familia, ¿no? Como que Ajá. levanta muchas expectativas. De señora, ¿qué va a ser el terapeuta, ¿no? ¿Qué tiene, como que tiene en mente? Y también yo quiero resaltar aquí la postura del terapeuta, porque este es un terapeuta que sí mantiene una curiosidad genuina en la historia dolorosa, pero también es una persona co-construyendo historias con esta familia. Entonces es un terapeuta muy respetuoso, muy abierto, pero también tiene la intención de ayudarle a esta familia a que el dolor se vaya desvaneciendo. Ajá. Y como tú dices, que se vaya desvaneciendo, porque no se trata de que Lo la olviden familia y ya. salga súper Sí. feliz de la primera sesión para nada. Simple y sencillamente se trata de como de restablecer la relación que en este caso la familia tiene con Pedro. Y ahí voy ahora sí. Sí, ellos te van a decir, sí, psicólogo, adelante. Ok. Vamos a explorar esta idea y les voy a preguntar a ustedes tres qué cosas buenas, qué cosas bonitas veía Pedro de la familia. Que en este momento ustedes puedan considerar como valiosas. ¿Qué cosas valiosas tiene su familia que Pedro, tu esposo y tu papá veía en esta familia? Te va a responder ella y te va a decir, mi esposo siempre nos decía que éramos su nidito de amor, así nos Ajá. llamaba. Ay, qué bonito, ¿no? Qué emotivo. Ajá. Ajá.
Y él decía esta frase porque para él la familia era muy importante. Ujú. O sea, su familia nuclear, también la familia extensa, pero cuando él y yo nos casamos, él decía como que iba a formar su propio nidito, él así lo llamaba. Ajá. Ok, entonces le voy a preguntar ahora a los chicos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes del nidito de amor, de la idea que Pedro tiene, o tenía o tiene, del nidito de amor, que su papá tiene del nidito de amor? Ellos van a sonreír como, como en tono gracioso y van a decir, bueno, antes nos daba mucha risa eso que mis papás decían del nidito de amor, eh, pero, pero nos gusta porque algo que mi papá nos enseñó a nosotros dos es a estar unidos y a disfrutar de las cosas importantes. Ujú. ¿Cómo qué cosas le gustaría a él el día de hoy que ustedes estuvieran disfrutando? Porque yo escucho que, por ejemplo, tú platicabas mucho con él de cosas de chicas, que tú platicabas, bueno, que tú ibas a jugar fútbol y que siempre lo veías con una sonrisa. ¿Qué cosas le gustaría a él ver en este momento que ustedes estuvieran haciendo en el nidito de amor? Yo creo que estar felices, él diría que todo es una experiencia. Inclusive cuando nos pasaban cosas malas, ella va a decir, cuando nos pasaban cosas malas, mi papá sonreía, ¿no? Y decía, no importa, esto va a pasar. Yo creo que nos estaría diciendo algo así. Ujú. Yo creo que ya estoy acercándome a conocerlo un mucho más, ¿no? Con respecto a la perspectiva que él tenía acerca de esta familia. ¿Qué otras cosas más él veía en ustedes tres que pudieran apreciar en este momento? Pues que nos llevábamos bien. Ujú. Por ejemplo, a mí siempre me decía que yo ya era un adolescente, como él me comparaba mucho con otros adolescentes y decía, oye, es que tú eres diferente a otros adolescentes porque otros andan en la calle con sus amigos y tú prefieres estar aquí. Siempre me decía eso, Ujú. ¿no? Como que era, o sea, en un tono de burla, pero me halagaba que yo era muy de estar con mi mamá y en la casa. Ajá. O sea, veía que tú eras un chico, digamos, como casero, ¿no? Ajá. ¿Y de ti, Hilda, específicamente, qué cosas buenas veía tu papá? Pues yo era la consentida, porque como soy la más chiquita y la niña, pues él siempre me consentía y siempre me decía que era la más hermosa y así, como los papás que luego dicen así a sus hijas, sí, siempre me trató. Ajá. ¿Y de ti, mamá? Ah, bueno, yo ya le decía que mi esposo fue muy buen esposo. A mí siempre me halagaba todo, desde la comida, que trabajo, me decía que soy muy trabajadora, así. Ujú. Siempre, siempre me lo decía. Ok. Entonces, ya que yo conozco la idea que Pedro tiene acerca de esta familia, Ujú. ¿qué cosas a él le gustaría que ustedes continuaran haciendo al interior de su familia como para poder seguir manteniendo vivo este nido de amor del que él gustaba tanto? Yo creo que le gustaría, ella te va a responder, le Ujú. gustaría a mi esposo que nos sigamos llevando como él nos enseñó a estar felices, a que yo esté con mis hijos. Bueno, no sé si mi hijo quiera que yo lo lleve al fútbol, pero Ajá. este, pero por lo menos sí buscar nuevas formas de estar entre nosotros tres. Ok. Si tu mamá te llevara al fútbol, ¿no? No sé, el siguiente sábado o el que sigue, o el que sigue, cuando tú estés listo y si es que quieres, ¿qué consejos te daría tu papá para entrar a la cancha la próxima vez? Con mi mamá. Ajá, sí. Me diría que, pues siempre me dijo, que siempre me inculcó que por ejemplo, a mi mamá le diera el paso antes que yo, porque pues yo soy hombre Y ellas, ajá, ajá, ella es te mujer. enseñó a ser caballero. Sí, me enseñó a la caballerosidad y a lo mejor a mi mamá no le gusta el fútbol porque ella no juega, pero que me vea desde las gradas. Ajá, ¿y qué consejos te daría tu papá? Pues eso, que sea caballeroso, que la respete, que valore el esfuerzo que hace. Yo creo que eso diría. Ok. Creo que mi cometido se está logrando
porque estoy, ¿cómo puedo decir? Generando una conversación en la que la familia está hablando diferente de, de Pedro. Y también está honrando la memoria, ¿no? Lo que Ujú, la memoria de él a través de las enseñanzas que les dejó en vida. Pero también le decimos de forma indirecta a la familia que las enseñanzas de Pedro no van tienen por qué terminar con con su su muerte, muerte. Exacto. sino que pueden seguir honrándolas y llevándolas a su vida, aunque él no esté físicamente. Ajá. Es una forma de relacionarse distinta de la familia junto con Pedro que se puede lograr a través de este tipo de conversación. Yo tengo la idea, por ejemplo, aquí de, de generar una escenificación. Yo sé que no es parte del modelo de la terapia narrativa, que eso pertenece a la terapia estructural, pero aquí, digamos, como que la técnica me sirve de acuerdo a Ujú, una intención, ¿no? ujú. Entonces yo voy a generar una escenificación, les voy a decir, platiquen acerca de Pedro, o sea, platiquen ustedes niños con su mamá y mamá platica con tus hijos acerca de tu esposo, de su papá, y me gustaría que ustedes hablaran acerca de qué quiere Pedro para el futuro de esta familia, a partir de las ideas del nidito de amor, del fútbol, de las conversaciones que tenía contigo, de que ustedes son una familia unida. Quiero que hablen acerca del futuro a partir de eso que Pedro quisiera para ustedes en este momento. La mamá va a comenzar y va a decir, bueno, hijos, creo que a su papá le hubiera gustado que nosotros honráramos su memoria haciendo lo que él nos enseñó, que es que seamos importantes nosotros tres como familia, que seamos respetuosos y que seamos felices. Ujú. Mira, por aquí nos ofrecen una idea maravillosa en A los ver, venga. comentarios que Ajá. dice Walter Obregón. Dice, White decía que no debes buscar a la persona fallecida en un lugar donde no lo puedes encontrar. El único lugar en donde lo puedes encontrar está dentro de tu corazón. Ahí se le debe buscar. Nunca se fue, está dentro de ti. Esa Ajá. idea está muy bonita, ¿no? Increíble. Ajá. Gracias, Walter. Nos pregunta Ana Hanna, ¿qué pasa cuando los recuerdos del papá o mamá no son buenos? Por ejemplo, que otra persona los haya estado a cargo de otra persona o que la persona que acude a terapia tiene malos Ujú. recuerdos y sabe, por ejemplo, que su mamá se suicidó, o sea, como una experiencia previa No tan no tan positiva. positiva. Ajá. Ajá. Yo creo que esto es uno de los escenarios, ¿cómo puedo decirlo?, más complejos, Ujú, ¿no? Si, por ejemplo, tuvieras, no sé, ella tuviera como un sentimiento ambiguo acerca a lo mejor fue un marido no tan bueno, pero le duele que se haya muerto. ¿Sí me explico? ujú. Creo que la situación aquí es la misma. O sea, no se trata de como de juzgar a la persona que ya no está, sino se trata más bien de construir la experiencia. Y en esta mismo perspectiva de constructiva, me parece que las personas lo que logran es una reflexión con respecto de la utilidad de las ideas que tienen acerca de las situaciones de la vida, ¿no? En este caso, de la pérdida. Si ese fuera el caso. Yo también estaba pensando en que la terapia narrativa nos permite hacer un viaje en el tiempo. Es decir, esta persona, por muy mala experiencia que tenga, la que ustedes quieran poner, ¿no? Ujú. La peor experiencia, la más terrible del mundo. Pero ¿cómo? Bueno, aquí déjame interrumpirte tantito. Si tuviste una mala experiencia, es muy difícil que, como que digas, lo extraño. No sé, es Ajá. como muy contradictorio. Ajá. Sí, yo estaba pensando en eso. Si hubo una mala experiencia, pues lo más probable es que no llegue a terapia, puesto que la Llega mala ya, experiencia ajá. se desvaneció. Pero vamos a pensar que por alguna razón llega a terapia, ¿no? Aquí dicen con ira o con una experiencia Pero déjame, te terrible, voy a ¿no? poner un discurso que sería Ujú. el de, mi esposo se murió, fue un mal esposo, pero yo me siento culpable o sea, que a pesar de que se murió, le sigo reclamando cosas y le sigo teniendo odio. Eso es lo segundo que quería ofrecerles. Por muy terrible que sea la experiencia con la que llegan a la sesión, podemos viajar en el tiempo y una de las tareas principales es descubrir,
¿Cuáles son los significados importantes de esta persona? y cómo se llegaron a construir, ¿no? Y sobre Exactamente. todo cómo se llegó a construir la idea de que odiarlo es malo. O sea, no hay que dar nada por sentado. Ah, aquí nos funcionan mucho las preguntas deconstructivas. ¿Cómo llegaste a pensar que tú eres, cómo dijo? ¿Me siento culpable? Ajá, de seguirlo odiando a pesar de que él ya se murió. A ver, háblame de eso. ¿Cómo llegaste a pensar esto de la culpa, a pesar de sentirte culpable por el odio? Ajá, cómo llegaste a nombrar este Ujú. sentimiento como culpa, como odio. Y Inclusive estoy pensando en la técnica de externalización, también sería que posible. es Ajá, es una técnica de la terapia narrativa donde la culpa no es parte de la identidad de las personas, sino un agente externo a ellas. aquí voy a brincar, por ejemplo, a los logros aislados y le voy a preguntar cómo sería tu vida, ¿no? O cómo sería este recuerdo que tuvieras de, no sé, de Pedro, Julián, ¿no? Porque ¿va? Pedro es, digamos, como que es el del caso pasado. Eh, Sin este sentimiento de culpa, ¿no? Ajá, ¿Cómo te gustaría recordarlo? Ahora que la culpa y el odio desaparezcan con de respecto tu a Pedro, vida. ¿cómo sería tu vida? ¿Qué cosas buenas, nuevas estarías haciendo? Pero fíjense cómo la pregunta, la elaboración que hace el terapeuta en su pregunta nos lleva a esta clienta al futuro, al área de los logros aislados y también introyecta en su mente una nueva historia, donde Ajá. ella ya no es acompañada por la culpa, Como sino que, tiene una ajá. nueva vida. Tiene una vida libre de la culpa Ujú. y obviamente tiene una relación diferente con el ex, con el marido, ¿no? O con la persona que haya fallecido. Dice Alma, ¿me podrían recomendar algún libro de la terapia narrativa? Ok, bueno, podríamos recomendar varios. Podríamos recomendar Guías para una terapia familiar sistémica, que me parece que es el de cabecera, aunque está compuesto de varios artículos que White publicó en algunos journals. Podemos recomendar también este otro libro de guías, bueno, guías ya. Hay un libro que a mí me gusta mucho de David Epstein que se llama Obras Escogidas o Selected Papers, se llama en inglés. Otro libro que se llama Medios Narrativos para Fines Terapéuticos, que también es un libro increíble, fantástico, emblemático de la terapia narrativa. Y creo que esos libros me parece que son como bastante ilustrativos para iniciar el camino en la terapia narrativa. Mira, por aquí nos preguntan sobre un hijo que falleció, cómo abordarlo con los padres y con el hijo menor. Creo que es igual, Exactamente igual. ¿no? Bueno, aquí esta figura, en vez hipotética, ¿no? Para el roleplay, no sería el papá, sería el hijo que ya no está, ¿no? 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 El Hermano. hijo. Ajá. El hermano que se fue, la hermana o hermano que se queda y los papás. Sería prácticamente el mismo procedimiento. Primero nos enfocamos a la historia saturada del problema, hacemos una remembranza de lo significativo que tenía Ese chico. este Y cómo chico, la familia está experimentando por supuesto. esta pérdida. Porque hay muchas formas de extrañar a una persona que ya falleció. Yo creo que aquí el respeto del terapeuta es fundamental. Mira, por aquí nos dice Marco, ¿cómo abordar el duelo cuando existe el secreto en la familia hacia los hijos sobre la muerte real de alguno de los papás? Sobre la muerte. De alguno de los papás, pero está oculto, lo quiero O pensar sea, así. como si, por ejemplo, A ella no le hubieran dicho que su papá murió, se murió y ¿no? entonces aquí está el Que papá que le digan, tu murió. papá está trabajando y va a venir un día y ella no sabe que murió, por Ajá, ejemplo. ajá. Aquí habría que pensar, por ejemplo, o sea, como cuál es la intención, porque obviamente quien solicitaría la terapia es uno de los papás, ¿no? ¿Cuál sería la intención de ella con respecto de la terapia? Y aquí más allá, como del duelo, ¿no? Como del duelo, o sea, tendríamos como que restablecer la relación que hay entre mamá e hija por no haber Dicho hablado de la muerte del el papá, ¿no? secreto, ¿no? Se me acaba de ocurrir otro caso difícil, que sería, por ejemplo, que aquí Juan Carlos tiene un hijo con una hija con Verónica, Ujú. y entonces cuando la hija tiene, ¿qué será? Unos 2 años, este cuate se muere, fallece, ¿no? Desafortunadamente. Y Vero forma una nueva familia, Haciendo creer que él es el el papá, papá ¿no? biológico, ¿no?
Estos casos tendrían como otro tipo de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque no hay una relación con el, digamos, con el papá biológico, Solo de ella, solo tal de ella, vez, ¿no? ¿no? Pero, ajá, Pero de ellos dos no. Entonces el manejo sería probablemente otro modelo, ¿no? ujú, Como la terapia familiar estructural, se me ocurre. ¿No? Dice por aquí, ¿cómo se maneja el duelo ahora en pandemia? Que algunos mueren y otros no. Incluso hay familias en donde creo han que es muerto igual, varias ¿no? personas del COVID. Voy a volver a la idea inicial donde les decimos que el mismo evento, todas las personas lo De experimentamos de forma distintas distinta. maneras, ¿no? Todo el mundo estamos viviendo en la pandemia, pero no todas las personas están experimentando las pérdidas de la misma manera. No todas van a llegar al tratamiento. Precisamente el domingo publicamos un artículo que se llama El Jardín de los Recuerdos, a donde está ahí en la página de Facebook, por si ustedes quieren echarle un ojito, a donde precisamente un papá, ¿no? Perdió a su hija, ¿no? Quien le llamamos Ariadne en el artículo. Y entonces, la palabra COVID en esta sesión y en las tres sesiones que yo tuve la oportunidad en las que tuve la oportunidad de conversar con este paciente, la palabra COVID, si se mencionó 4 veces, fue muchísimo, ¿no? O sea, como que no hay que dar por hecho que la muerte por COVID o que unos hayan sobrevivido o que otros, y que otros hayan desafortunadamente fallecido, te da una experiencia común, ¿no? Porque a lo mejor tienes una familia de, no sé, de 4 integrantes, a donde vamos a suponer que nada más sobrevivió el papá y Ujú. todos los demás fallecieron. Mismo proceso, ¿no? Esta experiencia habría que reconstruirla, hablar acerca de las cosas que le extraña, de cómo está vivenciando el hecho de haber perdido a esta familia. Obviamente tiene que tener necesidad de cambiar en esto terapia. Y Ujú. una vez más, ¿no? O sea, empezar a reintegrar a su familia con el tipo de preguntas de qué cosas buenas ellos veían de ti, ¿no? ¿Qué te gustaría? Es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué cosas buenas veían ellos de ti, las personas que ya no están? Que tú considerabas como cosas buenas y que te gustaría seguir teniendo en tu vida. Ujú. Entonces, la mirada es exactamente la misma, ¿no? El proceso es el mismo. Hablamos de la mirada que las personas que se quedan tienen acerca de las que se fueron en una primera etapa, y en una segunda etapa hablamos de la mirada de las personas que se fueron tienen sobre la persona que se quedó y cómo esa mirada la puede reincorporar en su vida para poder seguir adelante. Por aquí nos dice Lichi, ¿cómo ayudar a un consultante con un duelo depresivo? Esta es una pregunta muy interesante porque la palabra duelo depresivo me hace pensar en una categoría clínica más que terapéutica, Sí, existen, ¿no? Ajá. si es que existe, ¿no? O sea, entonces tendríamos que corroborar en primer lugar si esta depresión por el duelo, primero, corresponde o no corresponde a los criterios clínicos. Si no, si corresponde a los criterios clínicos, pues entonces lo referimos primero a un médico especialista en psiquiatría y luego comenzamos la psicoterapia. O si no cumple con los criterios clínicos, iniciamos la psicoterapia. Ajá. Si estás, por ejemplo, extrañar de las personas, yo no lo llamaría depresivo, porque eso es como una categoría que va como, no sé si duelo depresivo es una categoría de DSM, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando, es que recientemente se integró el duelo al DSM-5, pero Ujú. está aún como en investigación esta palabra, lo que sí es la depresión, ¿no? Más allá, por ejemplo, de la categoría, yo pensaría en si estas ideas ponen en riesgo la funcionalidad o la vida de la Ujú. persona, ¿no? Es decir, si se baña, si come, si trabaja, y sobre todo si tiene Deseos de vivir. deseos de vivir, ¿no? Ideación o deseo planeación, o ejecución suicida, este cuate va para el psiquiatra, ¿no? Y eso es algo que debemos hacer de acuerdo a un requisito legal, ¿no? De la NOM 025, claro que sí. Sí, nos preguntan si esta técnica de la que estamos ejemplificando es la de silla vacía o que si podría ser como Creo que la técnica corresponde, ¿no? de Ah, silla vacía. Bueno, pues es no sé si le llamaría silla vacía, puesto que esa técnica, bueno, tiene un objetivo cognitivo-conductual
Esta tiene un objetivo sistémico, proviene de este modelo. Ajá, como que la Pero, intención es distinta, ¿no? Aquí ajá, se trata, una parte del proceso, ojo, eso es bien importante, una parte del proceso depende del otro. Necesitas primero haber deconstruido la historia, ¿no? la Ujú, historia saturada del problema, claro. ¿no? En el caso de Pedro, acerca de cómo ellos están experimentando esta pérdida. Y en segundo lugar, ¿no? Hacer el ofrecimiento para después, ahora sí, poder hablar acerca de todas aquellas experiencias, ideas, sentimientos que les gustaría, que provienen de acá, ¿no? De este miembro de la familia que ya no está, pero que a ellos les gustaría seguir experimentando. Pensamos que, Mm, por ejemplo, es muy arriesgado, como que la terapia narrativa es una terapia de contraste, o sea, requieres, de hecho, o sea, si ustedes miran todos los procesos de la terapia narrativa son hechos de esta forma. Primero viene una deconstrucción del problema para después contrastarlo con los logros aislados. Entonces, requieres de los dos procesos. sí, nos dicen, mira, también la depresión es una de las etapas del duelo y se trabaja poco a poco. Yo voy a volver a la idea inicial. Aunque algunas palabras se ponen de moda, desde la terapia narrativa es muy importante hablar el lenguaje de nuestros clientes. Es decir, si ellos le llaman a esta pérdida de Pedro, le llaman Tragedia, la tragedia, sí, catástrofe, sí, injusticia, sí, etcétera, etcétera. etcétera, ¿no? O sea, no, así le vamos a llamar. El terapeuta narrativo es muy respetuoso con el lenguaje de los clientes y no damos por hecho de que deba pasar por la etapa que nos marcan algunas teorías. Me hiciste pensar que ya de por sí la familia viene con muchas ideas que como que se dan por Sí, sentadas, como para, y que son no favorables para, digamos, como para su desarrollo, para continuar adelante con la vida, como para que el terapeuta incluya otras ideas que también formen parte de la historia dominante y que no le hagan bien a la familia. Por eso no es bueno dar por hecho. sí, sí, sí. Y mira, nos dice aquí Lichi, si un integrante de la familia tiene rencor hacia el fallecido y otro de su familia Es no, muy interesante. Ajá. ajá, surge conflicto. ¿Cómo se debería abordar? Mm, Esta pregunta está bien interesante porque lo que me hace pensar, Lichi, es una técnica de la terapia estructural donde un miembro, vamos a pensar que él tenía rencor al papá y a ellas Sí, no. Obviamente aquí hay una fractura. ajá. Mm, Pero aquí la configuración es diferente ujú, porque creo que o sea, es muy diferente una familia que todos extrañan al papá ajá, y ahí sí todos vamos. sí, Y en este tipo de casos yo creo que es muy difícil que, o sea, como que uno de los chicos acepte venir a terapia. Ya se acepta venir a terapia, entonces no es para resarcir la relación que tiene con la con persona él, fallecida, sino sino con con ellas, ellos dos, ¿no? por supuesto. ¿No? O sea, a este chico no le interesa La relación la con el relación con papá. el fallecido. Lo que está pasando en su vida ahora es un distanciamiento con estas personas que no le tenían rencor a él, ¿no? Y entonces este chico pues, va a tener una distancia, ¿no? Habría que buscar una forma en la que él pueda relacionarse con, bueno, con su mamá y con su hermana que no requiera del rencor que le tiene a la persona que ya falleció. Ajá. Muy probablemente, estoy pensando en muchas cosas, ¿no? Pero se me ocurre que aquí hay una distancia psicológica que tendríamos que acortar, identificando primero por qué vino él, ¿no? Tendremos que ver por qué vino él. Seguro tiene algo relevante eh, respecto de ellas y ellas tienen algo, alguna relación significativa con él y eso tendríamos que trabajar. Ujú. Que muy no sé si la terapia narrativa sería la ideal en este contexto. Yo estoy pensando que tal vez no, porque lo que queremos es aproximarlo al sistema que se quedó. Ajá, ajá. Bueno, hay como, todo depende, o sea, el modelo terapéutico que utilicemos para trabajar con este tipo de situaciones depende mucho de la configuración de las relaciones entre los miembros de la familia, ¿no? Que habitualmente este artículo está escrito originalmente para personas pues, que extrañan a la persona que ya falleció. Ujú, ujú. Así es, y bueno, se llama Decir del Nuevo Hola. Y está en el libro de Guías para una terapia familiar sistémica.
Nos dice Walter, se analizaría la vida familiar antes de la muerte del miembro, ver por qué había disfuncionalidad, alianzas y coaliciones, triangulaciones. Es lo que les decía, corresponde a un modelo estructural. Cómo están configuradas las Ujú. relaciones, ¿no? Inclusive, aunque esta persona ya no está físicamente, la relación que ellas dos que sí lo quieren tienen con él y la relación que él tiene con la persona que ya falleció que no lo quiere, obviamente está influyendo en la manera Claro, en la que está configurada este sistema familiar. Solo que, como muy bien Walter lo acaba de decir, pertenece a otro modelo terapéutico. exactamente. Bueno, pues esperamos que la sesión de hoy les haya resultado de mucha utilidad y queremos invitarlos al diplomado en terapia familiar número 62. 62, en conjunto con el Hospital General de Pachuca, con ¿cómo se llama? La coordinación de la subdirección de enseñanza e investigación del Hospital General Pachuca para el diplomado en terapia familiar número 62. También abordamos este modelo de terapia narrativa. El curso va a empezar el próximo 20 Ujú. de noviembre. Noviembre. Y si ustedes quieren encontrar este video y otros videos más acerca de la terapia familiar, inclusive más materiales y descargas, pueden visitar el sitio web www.diplomadoenterapiafamiliar.com y ahí van a encontrar este video más al ratito y muchos otros materiales. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Que pasen muy bonita semana y esperamos haber contribuido con ustedes el día de hoy. Que pasen muy bonita tarde y hasta la próxima.